Los secretos de Sir Richard Kenworthy, saga Smitey Smith 4 por Julia Quinn. Capítulo 14. 3 días después. Se estaba enamorando de su marido. Iris sabía que era evidente. No decían que el amor era una emoción confusa. No debería tumbarse en la cama y agonizar bajo el peso de sus tortuosos pensamientos. ¿Será real? ¿Es amor? En Londres le preguntó a Sara por el tema, y su prima, a pesar de estar profundamente enamorada de su marido, había admitido que al principio no estaba segura. Pero no, Iris siempre tenía que hacer las cosas a su manera. Ella se levantó por la mañana y pensó, «Lo quiero». Y si no lo había hecho todavía, lo haría muy pronto. Solo era cuestión de tiempo. Se quedaba sin respiración cada vez que veía a Richard. No dejaba de pensar en él, y la hacía reír. Ya lo creo que sí. Ella también le hacía reír a él, y cuando lo conseguía, su corazón daba un brinco. El día que fueron a visitar a los arrendatarios fue mágico, y ella sabía que Richard también lo había sentido. La había besado como si fuera un tesoro precioso. No, pensó, no lo hizo así. Eso habría sido frío y cínico. Richard la había besado como si fuera ligera, cálida y de colores, todo a la vez. La había besado como si brillara un solo rayo de luz, solo para ellos y solo sobre ellos. Había sido perfecto, pura magia, y no lo había vuelto a hacer. Pasaban los días juntos explorando Maycliff. Richard la miraba a los ojos con calidez, la cogía de la mano, incluso le besaba la sensible piel de la muñeca, pero nunca volvió a besarla en los labios. ¿Acaso pensaba que ella no le aceptaría? Seguía pensando que era muy pronto. ¿Cómo podía ser demasiado pronto? Pero si estaban casados, era su esposa. Tampoco parecía que Richard se diera cuenta de que a ella le daría demasiada vergüenza pedírselo. Por eso siguió fingiendo que todo aquello le parecía normal. Muchas parejas casadas dormían por separado. Iris ni siquiera sabía si sus padres dormían en la misma cama alguna vez. Y tampoco quiero saberlo, pensó estremeciéndose. Pero aunque Richard fuera la clase de hombre que pensara que las parejas casadas debían dormir en habitaciones separadas, debería querer consumar la unión. La madre de Iris le había dicho que a los hombres les gustaba hacer eso, y Sara le aseguró que a las mujeres también les podía gustar. La única explicación era que Richard no la deseaba, aunque ella pensaba que tal vez sí. Ya lo había sorprendido 2 veces mirándola con una intensidad que le había acelerado el pulso, y precisamente esa misma mañana había estado a punto de besarla. Estaba convencida. Iris había tropezado cuando paseaban hacia el invernadero de naranjos. Richard se dio la vuelta al agarrarla y ella aterrizó contra su pecho. Nunca había estado tan cerca de él, y levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. El mundo desapareció a su alrededor y no veía nada que no fuera su precioso rostro. Él agachó la cabeza y se quedó mirando sus labios. Iris suspiró y él se retiró. «Disculpa», murmuró, y retomaron el camino, pero la mañana perdió la magia. Su conversación, que hasta el momento había sido fluida y desenfadada, se volvió tensa, y Richard no la volvió a tocar, ni siquiera por casualidad. No le posó la mano en la espalda ni enlazó el brazo con el de Iris. Otra mujer, una que tuviera más experiencia con los hombres o que tuviera el poder de leer la mente, quizá comprendiera por qué Richard actuaba de esa forma, pero Iris estaba perdida, y frustrada, y triste. Soltó un gruñido y se volvió a concentrar en el libro que estaba leyendo. Ya era tarde y había encontrado una vieja novela de Sarah Goreley en la biblioteca de Maycliff. Supuso que la habría comprado alguna de las hermanas de Richard. No creía que hubiera sido cosa de su marido. No era muy buena, pero era dramática y, lo más importante, era entretenida. Y el sofá azul del salón era demasiado cómodo. La tela se había desgastado tanto que tenía un tacto muy suave y, sin embargo, no parecía viejo. A Iris le gustaba leer en el salón. La luz de la tarde era perfecta allí, en el corazón de la casa,
y le costaba menos imaginar que era su hogar. Había conseguido perderse en la historia durante aproximadamente un capítulo, cuando oyó unos pasos en el pasillo que solo podían ser de Richard. ¿Cómo te va la tarde? Le preguntó desde la puerta, saludándola con una educada inclinación de cabeza. Ella le sonrió. Muy bien, gracias. ¿Qué estás leyendo? Iris levantó el libro, pero era muy improbable que él pudiera leer el título desde la otra punta del salón. La señorita Trustel y el caballero silencioso. Es una vieja novela de Sarah Goreley, aunque me temo que no es su mejor libro. Richard entró en la estancia. Nunca he leído nada suyo, pero me parece que es bastante conocida, ¿no? No creo que te gustara. Él esbozó esa cálida y lánguida sonrisa que parecía fundirse en su rostro. Ponme a prueba. Iris parpadeó y miró el libro que tenía sobre el regazo. Se lo tendió. Él se rió con alegría. Nunca se me ocurriría quitártelo. Su mujer lo miró con sorpresa. ¿Quieres que te lo lea yo? ¿Por qué no? Iris alzó las cejas dubitativa. Luego no digas que no te he avisado, murmuró y le hizo sitio para que se sentara en el sofá. Sin embargo, enseguida tuvo que reprimir la punzada de decepción que sintió al descubrir que Richard se sentaba en el sillón que estaba delante de ella. ¿Lo has encontrado en la biblioteca? Supongo que lo compraría Flair. Iris asintió mientras anotaba la página por la que iba. Luego volvió al principio del tomo. Tienen todas las novelas de Sarah Goreley. ¿Ah, sí? No tenía ni idea de que mi hermana la admirara tanto. Pero sí me contaste que le gustaba mucho leer, y la señora Goreley es una autora muy conocida. Eso he oído. Ella lo miró y él inclinó la cabeza con mucha pompa para indicarle que podía empezar. Capítulo 1. La señorita Trustel se quedó huérfana. Levantó la vista. ¿Estás seguro de que quieres que te lea esto? No creo que te vaya a gustar. Su marido la miró muy divertido. Tienes que admitir que después de todo lo que has protestado ya no te queda más remedio que leerlo. Iris meneó la cabeza. Como quieras. La señorita Trustel se quedó huérfana un miércoles por la tarde cuando un arquero profesional húngaro lanzó una flecha envenenada con su arco y atravesó el corazón de su padre, logrando así el espantoso objetivo por el que lo habían llevado a Inglaterra. La joven levantó la vista del libro. Qué deprimente. Iris asintió. Y la cosa se ponía aún peor. ¿Cómo es posible? El arquero húngaro muere pocos capítulos después. Déjame adivinar, lo atropelló un carro. Demasiado vulgar. Esta es la misma escritora que hizo que una bandada de palomas picoteara hasta la muerte a uno de sus personajes. Richard abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Palomas, dijo al poco tiempo parpadeando con rapidez. Increíble. Ella levantó el libro. ¿Quieres que siga? Por favor, contestó él, poniendo la cara de un hombre que no está nada seguro de estar eligiendo el camino adecuado. Iris carraspeó. Durante los 6 años siguientes, Ivory fue incapaz de pasar una tarde del miércoles sin recordar el silencioso silbido de la flecha que le rozó la cara al pasar en dirección al condenado corazón de su padre. Richard murmuró algo por lo bajo. Iris no entendió bien lo que decía, pero estaba bastante segura de que había entendido la palabra. Desagradable. Los miércoles eran una tortura para ella. Levantarse de la cama requería una energía anormal en ella. Era incapaz de comer nada, y su única escapatoria eran las escasas horas de sueño que lograba arañar. Richard resopló. Iris levantó la vista. ¿Qué decías? Nada. La joven se volvió hacia el libro. Pero con franqueza, los miércoles. Ella volvió a levantar la vista. ¿Esa mujer le tiene miedo a los miércoles? Eso parece. Solo de los miércoles. Iris se encogió de hombros. ¿Y qué pasa los jueves? Si me dejas continuar. Richard puso los ojos en blanco al escuchar su comentario impertinente y le hizo un gesto para que prosiguiera. Su esposa lo miró con deliberada impaciencia para darle a entender que aguardaba su próxima interrupción.
pero él le devolvió la expresión con la misma ironía y ella se volvió a concentrar en el texto. Los jueves llegaban cargados de esperanza y renacimiento, pero no se podía decir que Ivory tuviera ningún motivo para albergar esperanza o que su alma renaciera. La vida que llevaba en el orfanato de la señorita Winchell era tediosa y desdichada. La palabra tediosa debe ser la más apropiada de toda la novela. Se burló Richard. Iris alzó las cejas. ¿Quieres que pare? Por favor, no creo que pueda soportarlo ni un minuto más. La joven reprimió una sonrisa y se sintió un poco mala por disfrutar de su sufrimiento. Pero sigo queriendo saber cómo muere el arquero húngaro. Es que si te lo cuento te arruinaré la historia, replicó Iris con remilgo. No sé por qué, pero lo dudo mucho. La joven se rió. No pretendía hacerlo, pero Richard tenía una forma de decir las cosas que siempre la hacía reír. Tú ganas. El arquero muere de un tiro en la cabeza. Eso tampoco es tan interesante. Cuando vio cómo lo miraba Iris, añadió, en sentido literario, claro. Le dispara un perro. Richard se quedó estupefacto. Y he aquí otro caballero silencioso, anunció Iris con una sonrisa de superioridad en los labios. No, en serio, debo protestar. ¿A quién? La pregunta pareció desconcertarlo. No lo sé, pero debe quedar constancia de mi protesta. No creo que el perro le disparara intencionadamente, comentó Iris con modestia. ¿Me estás diciendo que la autora no deja claras las motivaciones del animal? Iris se puso seria. Ni siquiera ella posee el talento suficiente para eso. Richard resopló. Ya te he dicho que no era una de sus mejores novelas, reconoció la joven. Su marido parecía incapaz de responder. Te podría leer un pasaje de alguna de sus otras novelas, le sugirió sin molestarse en esconder sus risas. No, por favor. Iris se rió. ¿Cómo es posible que sea una de las autoras más conocidas de nuestro tiempo? Pues yo creo que sus historias son divertidas. Y era cierto, no estaban muy bien escritas, pero tenían algo, porque una vez empezabas a leerlas, ya no podías dejarlas. Puede que diviertan a los locos. ¿Y cuántas novelas ha escrito la señorita Goreley? ¿O es señora? No tengo ni idea, admitió Iris. Hojeó las primeras y las últimas páginas. Aquí no explica nada sobre ella, ni una sola frase. Su marido se encogió de hombros con despreocupación. No me extraña. Si a ti te diera por escribir una novela, no me gustaría que utilizaras tu verdadero nombre. Iris levantó la vista sorprendida del breve pinchazo de dolor que había sentido por detrás de los ojos. ¿Te avergonzarías de mí? Claro que no. Le aclaró muy serio. Pero no querría que tu fama interfiriera en nuestras vidas privadas. ¿Crees que me haría famosa? Claro. La miró muy relajado, como si la conclusión fuera tan evidente que no tuviera sentido ni mencionarlo. Iris pensó en lo que le había dicho mientras intentaba controlar el orgullo que le había provocado su comentario, pero estaba convencida de que no lo conseguía, porque ya notaba el calor que le trepaba por las mejillas. Se mordió el labio inferior. Aquella burbuja de felicidad la hizo sentirse muy rara, y todo porque él había pensado que ella, bueno, que era lista, y lo más absurdo de todo es que ella ya sabía que era lista, no necesitaba que él se lo dijera para creerlo. Lo miró sonriendo con vergüenza. ¿De verdad no te importaría que yo escribiera una novela? ¿Quieres escribir una novela? Iris se lo pensó. La verdad es que no. Richard se rió. ¿Y por qué estamos hablando de esto? No lo sé. Iris sonrió. Primero le sonrió a Richard y luego sonrió para sí. La señorita Trustel y el caballero silencioso seguía sobre su regazo. Lo cogió y preguntó. ¿Quieres que siga? No, exclamó poniéndose de pie. Le tendió la mano. Ven, vamos a dar un paseo. Iris le cogió la mano y trató de ignorar el escalofrío de placer que sintió al tocarle la piel. ¿Cómo se las arregló el perro para apretar el gatillo? Preguntó Richard. No, no me lo digas, no quiero saberlo. ¿Estás seguro? La verdad es que lo has resuelto de una forma muy inteligente.
¿Estás pensando en enseñar a disparar a nuestros perros? ¿Tenemos perros? Por supuesto. Iris se preguntó qué más ignoraría sobre su nuevo hogar. Seguro que muchas cosas. Tiró de la mano de Richard para detenerlo en medio del pasillo. Lo miró a los ojos y le dijo muy seria: Te prometo que jamás enseñaré a disparar a nuestros perros. Richard se deshizo en carcajadas, cosa que hizo que más de un sirviente asomara la cabeza por el pasillo. Eres un tesoro, Iris Kenworthy, afirmó, tirando de ella hacia la puerta principal. Un tesoro, pensó ella con cierta preocupación. ¿De verdad? ¿Te gusta tu nuevo nombre? Le preguntó Richard como quien no quiere la cosa. La verdad es que es más fácil de pronunciar que Smiley Smith. Creo que te queda bien. Eso espero. Era difícil imaginar un apellido más incómodo que el de su padre. Richard empujó la pesada puerta de Maycliff y una ráfaga de viento gélido se coló en la casa. Iris se rodeó con los brazos. Era más tarde de lo que había imaginado y empezaba a hacer frío. Deja que suba a buscar un chal. No debería haberme puesto manga corta. Ha sido una tontería. ¿Una tontería o una demostración de optimismo? La joven se rió. Yo no suelo ser optimista. ¿Ah, no? Iris ya había subido media escalera cuando se dio cuenta de que Richard la estaba siguiendo. Me parece que nunca he oído a nadie acompañar una declaración de pesimismo de una sonrisa tan alegre. Tampoco soy pesimista. O por lo menos a ella no se lo parecía. Tampoco era de esa clase de personas que viven anticipando desastres y decepciones. Ni optimista ni pesimista, argumentó Richard cuando llegaron a lo alto de la escalera. ¿Y entonces qué eres? Tampoco soy una esposa, murmuró ella. Richard se quedó de piedra. ¿Qué has dicho? Iris jadeó al darse cuenta de la respuesta que se le había escapado sin querer. Lo siento, no quería. Levantó la mirada y en cuanto lo hizo, deseó no haberlo hecho. Richard le estaba mirando con una expresión indescifrable y se sintió fatal. Estaba avergonzada, enfadada, arrepentida y contrariada, y probablemente 8 cosas más en las que no tenía ganas de pensar. Te ruego que me disculpes, murmuró y salió disparada hacia su dormitorio. Espera, la llamó él, pero no lo hizo. Iris, espera. La joven siguió caminando, movía los pies lo más rápido que podía sin arrancar a correr, pero entonces tropezó sin saber con qué y se las arregló, a duras penas, para no perder el equilibrio. Richard apareció junto a ella en un santiamén y la sujetó por el brazo. ¿Estás bien? Sí, respondió ella con un hilo de voz. Iris tiró del brazo, pero él siguió agarrándola con firmeza. Estaba a punto de ponerse a reír o a llorar. Ahora quería tocarla, ahora se negaba a soltarla. Tengo que ir a coger mi chal, murmuró, pero ya no tenía ganas de salir a pasear. Lo único que quería era meterse en la cama y taparse hasta las orejas. Richard la observó un buen rato antes de soltarla. Está bien. Iris intentó sonreír, pero no lo consiguió. Le temblaban las manos y de repente no se encontraba bien. Iris, dijo Richard con preocupación. ¿Estás segura de que estás bien? Ella asintió, pero luego cambió de idea y negó con la cabeza. Quizás sea mejor que descanse un rato. Claro, respondió él tan caballeroso como siempre. Ya saldremos a pasear en otro momento. Ella intentó sonreír de nuevo, pero seguía sin conseguirlo, y optó por hacer una torpe reverencia, pero antes de que pudiera escapar, Richard la cogió del brazo para acompañarla hasta su dormitorio. No necesito ayuda, estoy bien, de verdad. Pero yo me sentiré mejor si te acompaño. La joven apretó los dientes. ¿Por qué tenía que ser tan amable con ella? Pediré que avisen al doctor, comentó mientras cruzaban el umbral. No, por favor, no lo hagas. Dios, ¿qué le diría el doctor? ¿Le diagnosticaría un corazón roto? ¿Le advertiría que estaba loca si pensaba que su marido se interesaría por ella algún día? Richard la soltó y suspiró mientras la miraba. Iris, es evidente que te pasa algo. Solo estoy cansada. Su marido no respondió, pero la miraba fijamente y ella sabía lo que estaba pensando.
Cuando estaban en el salón no parecía cansada. «Enseguida estaré bien», le aseguró, aliviada de advertir que su voz empezaba a recuperar su seguridad habitual. «Te lo prometo». Richard apretó los labios e Iris se dio cuenta de que no sabía si creerla, pero al final le dijo: «Está bien». Y entonces la cogió por los hombros con delicadeza y se inclinó para besarla. Iris se quedó sin respiración y se dejó llevar por un momento de felicidad. Cerró los ojos y se acercó a él. Se moría de ganas. Quería que la besara y sentir la cálida caricia de su lengua sobre la suave piel de sus labios. «Richard». Su marido le dio un beso en la frente. No era el beso de un amante. Ella se apartó de él humillada y se volvió hacia la pared, hacia la ventana, hacia cualquier parte donde no tuviera que verlo. «Iris». «Por favor», dijo con la voz sofocada por la emoción. «Vete». Richard no contestó, pero tampoco se marchó. Iris habría oído sus pasos, habría sentido su pérdida. La joven se rodeó con los brazos, le suplicaba en silencio que hiciera lo que le había pedido, y entonces lo hizo. Iris escuchó cómo se daba la vuelta y el inconfundible sonido de sus botas sobre la alfombra. Estaba consiguiendo lo que quería y lo que le había pedido, pero todo aquello estaba mal. Tenía que entenderlo, necesitaba saberlo. Se dio media vuelta. Richard se detuvo cuando tenía la mano sobre el pomo de la puerta. «¿Por qué?», le preguntó la joven con la voz entrecortada. «¿Por qué?». Él no se dio la vuelta. «No finjas, sé que me has escuchado». «No estoy fingiendo», le respondió en voz baja. «En ese caso no finjas no haber comprendido la pregunta». Le clavó los ojos en la espalda y vio cómo se ponía rígido. Richard apretó el puño. Si Iris hubiera sido más sensata, no le habría presionado, pero estaba cansada de tanta sensatez y le dijo: «Tú me elegiste a mí. De todas las mujeres de Londres me elegiste a mí». Su marido tardó varios segundos en moverse. Luego cerró la puerta con cautela y se volvió hacia ella. «Podrías haberme rechazado». «Los dos sabemos que eso es una mentira». «¿Y tan descontenta estás?» «No», admitió, y en realidad no lo estaba. «Pero eso no niega la verdad fundamental sobre nuestro matrimonio». «La verdad fundamental», repitió él con un tono de voz apagado y vacío que Iris no había oído nunca. La joven se dio media vuelta. Le costaba mucho ser valiente cuando lo miraba a la cara. «¿Por qué te casaste conmigo?» «Porque te puse en un compromiso». «Después de haberte declarado», insistió ella, sorprendida de su propia impaciencia. Richard le contestó con un tono controlado. «A la mayoría de las mujeres les gusta que los hombres les propongan matrimonio». «¿Me estás diciendo que debería sentirme afortunada?» «Yo no he dicho eso». «¿Por qué te casaste conmigo?» «Porque quería hacerlo», le contestó, encogiéndose de hombros. «Y tú aceptaste». «No tuve otra opción. Tú te aseguraste de que no me quedara ninguna alternativa». Richard alargó la mano y la agarró de la muñeca con la fuerza del acero. No le hacía daño. Era un hombre demasiado delicado como para lastimarla, pero a Iris le quedó bien claro que no podía escapar. «Si hubieras tenido elección, si tu tía no hubiera entrado en ese momento, si nadie me hubiera visto besándote». Richard hizo una pausa. El silencio era tan cortante que Iris tuvo que levantar la vista. «Contéstame, Iris», le pidió con suavidad. «¿Puedes afirmar que habrías contestado otra cosa?» «No», pensó ella. Le habría pedido tiempo. Eso es lo que hizo, pedirle tiempo, pero al final habría aceptado, y los dos lo sabían. Dejó de apretarle la muñeca y el gesto se convirtió en una caricia. «Iris». Richard no pensaba dejar que ella ignorara la pregunta que le había hecho, pero Iris no tenía intención de contestar. Lo fulminó con la mirada en silencio y apretó los dientes con tanta fuerza que se puso a temblar. No pensaba ceder, no sabía por qué le resultaba tan importante no responder a su pregunta, pero sentía la sensación de que su alma dependía de ello. Su alma dependía de ello. Dios, era tan mala como la ficticia señorita Trustel. ¿Eso era lo que el amor le hacía a las personas? ¿Convertía el cerebro de la gente en una masa de podredumbre melodramática?
A Iris se le escapó una dolorosa carcajada. Fue un sonido horroroso, amargo y salvaje. ¿Te estás riendo? Eso parece, contestó Iris, porque ni siquiera ella se lo creía. ¿Y puedo saber por qué? La joven se encogió de hombros. No sé qué otra cosa hacer. Su marido fijó la mirada en ella. Estábamos pasando una tarde maravillosa. Así es. ¿Por qué estás tan enfadada? No sé si estoy enfadada. Richard la volvió a mirar desconcertado. Mírame, dijo Iris, levantando la voz y adoptando un tono apasionado. Ahora soy Lady Kenworthy y apenas sé cómo ha sucedido. Te pusiste delante de un sacerdote y... No me hables con condescendencia. ¿Por qué forzaste la boda? ¿Por qué tenías tanta prisa? ¿Acaso importa? Ella dio un paso adelante. Sí, admitió en voz baja. Yo creo que sí. Eres mi esposa. Le recordó con los ojos en llamas. Te he prometido fidelidad y apoyo. Te he prometido todas mis posesiones. Te he dado mi nombre. Iris nunca lo había visto tan enfadado. Jamás habría imaginado que podría llegar a ponerse furioso. Se moría por darle una bofetada, pero no quería dejarse llevar por ese impulso. ¿Qué importancia tiene el modo en que ocurrió? Concluyó Richard. Iris hizo el ademán de responder, pero percibió una inflexión en la voz de Richard que la detuvo. Algo no iba bien. Se obligó a mirarlo a los ojos. Él la miró a ella y se marchó.